Ahora sí. Entonces, del Congreso aparecen tres principios importantes, que es el equilibrio, la legitimidad, la intervención. De ese equilibrio se espera que sea duradero hasta siglos, pero ese equilibrio no duró mucho, pues ese equilibrio se rompe con las grandes problemas que tuvieron los países en la, en la, en la Primera Guerra Mundial. No se garantizó, hubo una relativa paz, pues, porque de alguna manera se logró un equilibrio de poder. Se plantea que ese equilibrio iba a ser conducido por las grandes potencias que también salieron vencedoras de las guerras napoleónicas, contra las guerras contra Napoleón. Aparece el concepto de la legitimidad, un concepto que queda establecido en los documentos del Congreso, pero un concepto de legitimidad a la medida de las monarquías, de la aristocracia, de los que detentan el poder en ese momento. No es un principio de legitimidad basado en la libre espontánea voluntad de la nación o de los pueblos. Entonces, ahí queda establecido. Pero lo importante es que la diplomacia logra esos aspectos. Y la intervención, que es un principio de seguridad. De esa manera, entonces, había una intención en los países europeos, que era reorganizar Europa, crear un nuevo mapa político, administrativo, porque muchos territorios habían sido saqueados, muchos territorios habían sido intervenidos, colonizados, los pueblos perdieron su identidad y tenía que organizarse un nuevo mapa político administrativo y regresar a los países, los territorios que por ley les correspondía, los territorios, y así fue que los países reorganizaron un nuevo mapa en Europa, y estos países fueron Austria, Rusia, Inglaterra, Prusia y Francia. Y aquí tenemos, por ejemplo, el mapa, que son las adquisiciones y confirmaciones territoriales de 1814 y 1815. Algunos países se conservan, algunos imperios siguen todavía: el Imperio Ruso, el Reino de Prusia, Imperio de Austria, el Reino de Cerdeña, etcétera, etcétera. Entonces, se mantiene lo que es la Confederación Germánica, todavía no aparece Alemania. Todo lo que está aquí es básicamente lo que es Alemania. Todo lo que es Alemania hoy, pues. Entonces, pero se conoce como la Confederación Germánica. Entonces, y tenemos los límites de esta confederación, los territorios del Reino de Prusia, que son estos que están acá. Ahí aparece Prusia, ¿verdad? Ciudades libres, están ahí, y el ducado administrado por Austria, que son todos estos que están acá. Entonces, el sistema de congresos, el Congreso, se crea un sistema de consulta permanente y de salvaguarda de los intereses de Europa para revisar periódicamente la situación europea. La única forma de mantener el concierto europeo de alguna forma como el Consejo de Seguridad de la ONU fue ese Consejo de Europa. Entonces, y aparecen en 1830 a 1848 un balance general. No hubo grandes conflictos en ese periodo entre 1930 y 1948. No hubo ningún conflicto entre los estados, ninguno de estos movimientos supuso problemas entre las naciones. Los principios de Viena y la Santa Alianza lograron salvaguardar a Europa de las ideas revolucionarias. Francia y Rusia se preocuparon especialmente por mantener el equilibrio. Son los que vigilaban el equilibrio que salió del Congreso de Viena. Francia y Rusia. Entonces,
En Francia vuelve a haber otra revolución en 1830 que se conoció como la Revolución Parisina, ¿verdad? Frente a política restrictiva de Carlos X, monarca conservador, y provoca la caída de la monarquía establecida en 1814, esa Revolución Parisina. Y al caer la monarquía de 1814, en 1814 en Francia, asciende el poder Luis Felipe de Orleans en Francia. Aparece también una revolución en Bélgica. Esas son las famosas revoluciones de 1848. Aparece una revolución en Bélgica. Los acuerdos de Viena crearon un estado tapón subordinado a Holanda, en este caso Bélgica. Revolucionarios obtienen independencia de Holanda. Se establece un gobierno provisional y una asamblea constituyente que proclama independencia. La actitud de Europa fue diversa. Interviene Francia y la victoria de Belga. Aparece una revolución en Polonia y los estados pontificios también. Y llegamos a las revoluciones del 48. Revoluciones del año 30 fracasaron, excepto en Francia y Bélgica. Aparece un nuevo movimiento liberal, democrático y nacionalista en 1848. Según Renouin, la importancia de la revolución de 1848 radica en que sirvieron para marcar profundamente las relaciones internacionales. Factores desencadenantes en ese tiempo fueron crisis agrícola, la crisis económica, la crisis financiera, falta de libertad, socialismo, revoluciones, fracasaron debido a represión y falta de apoyo. Aquí en América hay independencia en Haití, ¿verdad? Que fueron las primeras oleadas independentistas en América, porque nos acercamos ya. Estamos hablando de un periodo de entre 1821, cuando comienzan las independencias en América. Después de su muerte, Haití queda dividido en un reino en el norte y una república en el sur. Y queda partido, pues, ese país. Aquí aparece a lo que les estoy diciendo: el levantamiento de independencia de las colonias españolas. Finales del siglo XVIII se descompone la sociedad criolla. Capas medias abrigaban sentimientos de rebeldía, intelectuales y juventud resentían resabios de inquisición e ilustración, mientras que el liberalismo y masonería penetraban. En España, todavía en el tiempo de las colonias, de la independencia, todavía predomina el absolutismo monárquico a la cabeza de Fernando VII, y las oligarquías se vieron amparadas ante esta situación. Cuando España se convirtió en foco de detestado del liberalismo, la oligarquía criolla mexicana decidió romper vínculos. Ya se crea en México un nuevo imperio. No duró mucho este imperio, fue uno de los imperios que ha durado menos en la historia de la humanidad, que se conoce como el imperio de Iturbide. ¿Verdad? Entonces, no duró mucho, ¿verdad? Nueva Granada también, surge un movimiento Nueva Granada en 1810, y a partir de 1803 se gesta en Venezuela y Nueva Granada se unen, surge la Gran Colombia en 1819, a la que se une Quito. Y Paraguay también. Entonces, ahí vemos básicamente ya en lo que es el siglo XVIII, una revoluciones por todos lados. Pues ahí vemos la incapacidad que tuvo, yo diría, la diplomacia, siendo un factor muy importante en los procesos de negociación, pero no llegan a quedar muy sustentados todos estos procesos, porque siempre existe otro tipo de juego en la diplomacia, que es la revancha
¿verdad? Es la rebeldía de los actores en la política que buscan cómo supeditar esos sentimientos a los principios verdaderamente honestos de la diplomacia. Entonces, pero siempre hay que entender que la diplomacia, siendo una forma tan elocuente de buscar la salida, pues es difícil romper con eso. La diplomacia tiene su evolución, ¿verdad? Ese es el desarrollo de los 4 temas aquí importantes. Tenemos la evolución de la diplomacia. La diplomacia también ha tenido su evolución durante todo el trayecto del desarrollo, pues, que ha surgido la misma diplomacia. Entonces, ya en el Congreso de Viena, por ejemplo, la evolución histórica de la diplomacia, ¿verdad? Los orígenes de estas relaciones diplomáticas se dan básicamente desde Grecia, pues, por decirlo así, pasando por una cantidad de datos históricos que tienen que ver con el conjunto y momentos importantes en los cuales se ha establecido esta ciencia, pues. Entonces, el siglo XV, por decirlo así, hasta el Congreso de Viena, perdón, desde el Congreso de Viena hasta el final de la Primera Guerra Mundial, básicamente durante toda esta etapa tuvo un cambio significativo que prácticamente consistió en la implantación de un auténtico derecho diplomático. Ese es un plus, por decirlo así, de la diplomacia. No solo se habla de conflictos y revoluciones, sino que también a partir de ahí tiene un desarrollo más científico la diplomacia, porque las normas nacen con un carácter obligatorio para todos los países en ese momento, sobre todo en el Congreso de Viena. La mayoría de estas normas se habían convertido ya en una costumbre durante los siglos precedentes. Se implanta también una incipiente jerarquía del personal diplomático. Por eso los que participan en el Congreso, pues. Entonces, las principales características de las relaciones diplomáticas del periodo entre el Congreso de Viena y la Primera Guerra Mundial son, por ejemplo, lo que yo estaba planteando en las diapositivas, la evolución de los regímenes políticos estatales. Aparecen las monarquías constitucionales, ya desaparecen las monarquías absolutas y se establecen ya lo que son las monarquías constitucionales y las repúblicas presidencialistas. Y eso es un plus, por decirlo así, en la acción diplomática, y se reconoce también el principio de la soberanía popular. Ese principio de la soberanía popular fue proclamado en las revoluciones americanas y francesas. Los diplomáticos se convirtieron cada vez más claramente en representantes de los estados ante que de los monarcas, pues. Ya los participantes en el Congreso de Viena llegaron ahí representando a los monarcas, pero cuando ya la diplomacia viene por ejemplo, Castrevich, que era el inglés, pues venía representando al Congreso de Viena al monarca, pues, que estaba de turno en Inglaterra en ese momento. Creo que era Carlos V, creo que, si no me equivoco. Y el francés también, ¿verdad? Entonces, eso es más o menos ahí la primera característica. La segunda es que se consolidan por primera vez las primeras normas jurídicas internacionales
que vienen a constituirse como la parte toral del derecho diplomático. Estas normas vienen a regular como, por ejemplo, la jerarquía y la precedencia de las distintas categorías de agentes diplomáticos. Por ejemplo, ministros plenipotenciarios, secretarios de embajada, embajadores, consejeros. Se reafirman lo que son los privilegios y las inmunidades de la sede y también de los agentes diplomáticos en cada una de las sedes. Los requisitos y procedimientos de acreditación son desarrollados y aunque después aparece como una cuarta característica, que las decisiones en materia de política exterior pasan a ser cada vez más claramente una responsabilidad de los gobiernos y de los ministros de Asuntos Exteriores. Los diplomáticos vienen a mantener un cierto grado de autonomía en la ejecución de las direcciones, de las directrices que les son encomendadas por los jefes de Estado. Estamos ante una situación donde los diplomáticos ya vienen teniendo cierta autonomía en sus decisiones. No es que sean las embajadas autónomas, no es eso que se quiere decir. Las embajadas nunca van a ser autónomas. Nunca van a estar fuera del control de los jefes de Estado o jefes de gobierno, sino que hasta cierto punto hay cierta autonomía en sus acciones en el país donde ellos son acreditados. Finalmente, la diplomacia en este periodo se desarrolla, obtuvo un carácter predominantemente secreto, propiciado por el restringido acceso a los asuntos exteriores que quedó reservado a un reducido grupo de personas integrados por los miembros del gobierno, altos funcionarios de la administración estatal y miembros de las cámaras legislativas. Entonces esto ya no puede tener control, sino que también esto vuelve al mismo problema de lo que sucedió antes del Congreso de Viena. Al evitarse el control popular, las negociaciones diplomáticas pudieron mantenerse en la confidencialidad de las cancillerías. Entonces llegamos desde la Primera Guerra Mundial, la diplomacia desde el Congreso de Viena, lo que surge en la acción diplomática desde el Congreso de Viena es que en los principios a los que yo mencionaba, sobre todo el principio de equilibrio de poder, tuvo cierta funcionabilidad hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial. Pero ya cuando la Primera Guerra Mundial explota en todas sus dimensiones, ya desaparece ese concepto de equilibrio de poder porque se rompió el equilibrio de poder, ¿verdad? El equilibrio de poder se define como un concepto basado en la demostración de poder de tres países muy importantes que tuvieron un papel beligerante en la diplomacia europea, como fue Francia, Alemania e Inglaterra. Entonces, los tres ellos fueron los creadores y los tres ellos fueron los que le dieron funcionalidad real a ese equilibrio de poder. Entonces, en el transcurso de la Primera Guerra Mundial, la diplomacia permanente experimentó una relativa decadencia en favor de nuevas formas de diplomacia ambulante. Los rasgos característicos en este periodo fueron que la diplomacia pasa de ser secreta y restringida a ser abierta y pública. Los medios de comunicación y llegamos hasta lo que es la Segunda Guerra Mundial, donde básicamente la diplomacia va perdiendo credibilidad, ¿verdad? No es que va perdiendo su existencia, la diplomacia nunca va a dejar de existir, sino que se pierde credibilidad en la acción diplomática.
Entonces es difícil de que las personas vayan terminando, ¿verdad? Vayan, pensando cómo darle credibilidad a algo que nunca les ha dado ninguna solución, pues. Entonces, pero hay un aspecto muy importante eh, que es necesario precisarlo aquí. Algo de este aspecto de la diplomacia. La diplomacia efectivamente despierta la idea de gestión de los asuntos internacionales, de conducción de las relaciones exteriores, de administración de los intereses nacionales de los pueblos y de sus gobiernos en sus contactos físicos, materiales, de comunicación. Esta definición básicamente destaca algunas de las funciones de la diplomacia real y subraya claramente su carácter instrumental al servicio de los intereses de, de los gobiernos, tanto de los gobiernos como de los pueblos. Pues aquí ya la diplomacia viene a ser un poquito más abierta. Pero en la medida que existan las intenciones de lo que yo les decía, el revanchismo, por ejemplo, como sale Alemania en la Primera Guerra Mundial, que fue la mayor perdedora de esa guerra, entonces sale a la palestra política regional en Europa con un alto grado de revanchismo, ¿verdad? Y dice, pues no voy a permitir lo que me vayan a hacer, pues. Entonces, es la causante de la Primera Guerra Mundial y así es la causante de la Segunda Guerra Mundial, pues. Entonces, de nada sirvió tantos esfuerzos que se hicieron para crear un sistema diplomático basado en normas rígidas, basado en normas diplomáticas, el reconocimiento del derecho diplomático, el reconocimiento de los privilegios. Pero este aspecto de la diplomacia es un aspecto muy, muy dado a tener un ropaje meramente lleno de mucha hipocresía, por decirlo así. Porque así es la diplomacia, pues. Entonces, la diplomacia para mí es una ciencia que no se entiende ni ella misma, pues, porque está llena de muchas fisuras, hay mucha incredulidad, poco raciocinio, pero sí, tal vez no tanto la ciencia como tal, sino que es la persona. Es la persona, pero en todo caso debe de haber una diplomacia con mucha cientificidad para que la gente vuelva a creer en ella, porque la gente no cree en ella. La sociedad no cree en la diplomacia, o las sociedades, pues. Entonces, en este caso, repito que no es la diplomacia como tal, sino que es aquel carácter subjetivo de los actores, el carácter subjetivo de los actores nacionales e internacionales. Por lo tanto, la gente pierde credibilidad en todo esto, pues. Entonces, pero ahí está presente en todas las partes de la historia de la diplomacia, pues para que se entienda de que, y en todas funciona, pues. La diplomacia no es disfuncional. En todas funciona porque entre las dos primeras guerras mundiales no vas a decir que no hubo diplomacia. Sí hubo diplomacia en el periodo entre la guerra primera y la guerra segunda. Sí hubo diplomacia. La diplomacia que hubo ahí fue una diplomacia confrontativa, una diplomacia de guerra, una diplomacia secreta, una diplomacia de espionaje. Y así fue la misma diplomacia que surgió después de la Segunda Guerra Mundial en el pleno desarrollo de la Guerra Fría. Fue también una diplomacia de espionaje, una diplomacia de guerra, y etcétera. Entonces, porque los acuerdos así se hicieron, pues. Los tratados internacionales que se firmaron después de la Segunda Guerra Mundial tuvieron su fruto en base a lo que se planteaban los, los líderes, pues, por decirlo así.
Entonces, ahí tenemos básicamente una diplomacia que se basa en una confrontación. La diplomacia del siglo XXI, bueno, igual que en las demás, pues no tiene mucha diferencia. Lo único que está un poco globalizada, ¿verdad? Que tiene principios meramente democráticos, por decirlo así, pero la diplomacia nunca deja de resolver, nunca deja de responder los intereses de, en el tiempo del Congreso de Viena, no dejó de responder los intereses del monarca. Y en la actualidad, la diplomacia no deja de responder los intereses del jefe de gobierno o el jefe de Estado. Siempre es lo mismo, ¿verdad? Siempre es lo mismo. Entonces, de esa manera. Entonces, vamos a ir terminando aquí porque ya el tiempo me está anunciando el Zoom que ya se está terminando el tiempo. Entonces, vamos a dejarlo aquí. Más luego les subo la tarea que van a hacer ustedes ahí. Espero que ya las tareas las haya ido resolviendo, estado viendo. Y tienen que resolver, digamos, una encuesta que les mandó la universidad para evaluar a los profesores. Ahí está en la plataforma que ustedes tienen que llenarla para que la manden a la universidad. No sé si ya la vieron esa encuesta. No, profe, no la he visto. No la he visto. Entonces, yo creo que les estoy compartiendo. Aquí está la encuesta aquí arriba. Aquí les estoy señalando, mira. Ahí dice realizar un clic aquí para llenar la encuesta. Entonces, le das clic ahí. Sí, profe, ya la hice. Ah, bueno, ya la hizo. Entonces, ustedes ahí la terminan de llenar y la trabajan. Bueno, muchachos, yo los dejo el día de hoy, pues, y les deseo buena suerte. Que Dios los bendiga. Pues, cuídense. Gracias, profe. Igual. Gracias, profe, igual, bye. 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 Adiós. Mm.